Gracias, hermanos, una vez más por sus ofrendas, por sus diezmos que no han parado. Bendito sea el Señor. Agradecemos por todo lo que estamos haciendo. Este próximo viernes, repito, vamos a estar transmitiendo el culto de las 7 palabras de las 7 en adelante. De las 7 de la tarde en adelante vamos a estar teniendo este servicio, así que si quiere juntar con nosotros, muchas gracias de antemano. Queremos pues estar en contacto, invite a otros que nos vean, que nos visiten, que le den también like a la página para que podamos saber qué tantas personas tenemos. Gracias a Dios ha habido una muy linda respuesta, glorificamos el nombre del Señor por esto, no porque seamos populares, sino porque sabemos que hay pueblo que está escuchando su palabra. También, hermanos, ya usted quiere hacer un envío electrónico, me están avisando, ya tenemos la cuenta electrónica, puede llamar, al hermano Iván está ahí para que le puedan decir cómo usted puede hacer para hacer llegar. Si usted no puede venir, puede hacerlo electrónicamente, ya tenemos la cuenta también para que eso se pueda hacer. Gracias a Dios, al hermano Iván, al hermano Choriego, Marta, que están al pendiente de todo eso, haciendo todo esto, y otros hermanos que están ahí, hermana Mildred, que siempre viene para ayudarnos a poder tener todo esto, nuestra hermana de la Torre, de igual forma, todos hermanos los que están al pendiente de todo lo que está sucediendo en la casa del Señor. Para los que nos visitan es agua, ¿okay? Es agua, no vayan a pensar otra cosa, es puritita agüita, nada más. Ok, dice los hermanos, las ofrendas por Venmo, Bautista de Cristo. Ofrendas por Venmo, aquellos que quieran hacer su depósito electrónico, Bautista de Cristo, y ya. Oh, ok, Bautista de Cristo. Bautista, espacio Cristo. Ok, perfecto. Si está puesto en la pantalla, usted lo está viendo ahí, simplemente que hay que hacer una separación entre de Cristo. Hágale un espacio ahí, nada más. Así es que haga espacio para que le quepa todo lo que le quiera mandar. Muy bien. Quiero compartir este tiempo con ustedes y ver algo muy interesante. Hemos querido llamar a la meditación de este día los ejemplos, o ejemplos a seguir, o simplemente ejemplos. Quiero invitarles para que busquemos nuestras Biblias y abramos allá a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, o primera de Corintios, la carta llena de regaño y esperanza. Esa es la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía todos los dones y todos los problemas habidos y por haber. Así es que Pablo se ve en obligación de escribirle en dos distintas ocasiones. Pero quiero comenzar con esta porción de la palabra, primera de Corintios 10, versos 10, 32 y 33, y continuamos al capítulo 11, verso 1. ¿Okay? Terminamos el capítulo 10 con el verso 32 y 33 y pasamos al 11:1 para que podamos estar en la misma página. Leo la palabra del Señor, sígame con su vista, y dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, bendícenos al escudriñar tu palabra, que en la distancia tu espíritu obre, que en la distancia tu palabra llegue, que cada uno de nosotros podamos percibirla, discernirla, ser redarguidos con ella, instruidos con ella, Señor, para que podamos ir hacia adelante en la vida que tú nos prestas. Perdónanos, Señor, en estos tiempos necesitamos más que nunca tu perdón, para que no solo podamos escuchar tu palabra con corazones sinceros, sino transmitirla de la misma forma, y que como pueblo podamos una vez más ser limpios a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Sé con nosotros, te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. ¿Se ha preguntado usted algún día cómo puedo vivir en un mundo lleno de incrédulos como en el que vivimos hoy en día? Es un mundo lleno de tecnología, es un mundo lleno de mega iglesias, como se les conoce, ¿verdad? Hay
hay tantas iglesias por todas partes, tenemos ciudades como donde nosotros tenemos el privilegio de estar predicando, donde hay una abundancia tremenda. Hay solo en el bloque en el que estamos, los 2, 3 bloques que tenemos, hay como 7 o 9 iglesias de distintos sabores y colores, pero habemos como 7 distintas iglesias que tenemos el mismo propósito, ¿no? De predicar la palabra, de hacer llegar el conocimiento de Jesucristo. Pero en medio de todo esto, donde hay mucho evangelio por todas partes, como que el diablo trabaja más y al mismo tiempo surge una cantidad de incrédulos, ¿no? Nuestras sociedades se vuelven incrédulas, nuestras sociedades se vuelven un poco apáticas al evangelio. Entonces uno tiene que comenzar a preguntarse, ¿cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios en medio de un mundo que está sin fe? ¿Cómo puedo trabajar yo en medio de semejante cantidad de compañeros que no tienen fe, que no creen? ¿Cómo puedo yo vivir en ese vecindario donde hacen de todo y cada fin de semana hay borrachera y hay fiestas? ¿Y cómo puedo vivir en un ambiente de incredulidad siendo yo un creyente? ¿Cómo puedo por lo menos tratar de vivir manteniendo el mandamiento o los mandamientos de nuestro Señor que encontramos en su palabra, desde luego? ¿Cómo puedo vivir cumpliendo con mi fe en medio de un mundo lleno de incredulidad? Un mundo donde al mismo tiempo que hay incredulidad en Dios, creen cantidad de otras cosas. Donde hay cultos que se levantan y en cuanto se levantan tienen cantidad de seguidores. Hay culto a la naturaleza, hay culto a los astros, hay culto a cantidad de cosas y de personas, hermanos, que uno dice, ¿cómo es posible que en el siglo XXI tengamos que estar lidiando con este tipo de situaciones donde se supone que debemos de ser ya una generación avanzada, ¿no? Una civilización avanzada, donde en realidad lo único que pesa es aquello que tiene pruebas, es aquello que se puede comprobar. Esa es la ciencia, aquellas cosas que se pueden comprobar en un laboratorio, eso es lo que el mundo cree. Por eso es que muchas cosas de la fe, algunas personas no lo creen porque no se puede comprobar en un laboratorio, aunque hay muchas cosas de nuestra fe que sí se pueden comprobar, dicho sea de paso, en un laboratorio. Un ejemplo tonto, por ejemplo, después de todo, y quizás usted ha visto este documental, donde le dicen que el espíritu pesa 2 onzas. No sé si usted lo ha visto. El espíritu pesa 2 onzas. ¿Cómo saben esto? Porque en laboratorio, cuando han tenido algún enfermo de gravedad que ella está agonizando, lo ponen en una báscula y cuando la persona ha fallecido, baja 2 onzas. O sea, eso es científicamente hablando. Por eso digo que hay cosas en nuestra fe que sí se pueden comprobar en un laboratorio. El espíritu, aunque es aire, pesa 2 onzas. ¿No? Así que podemos ir viendo ese tipo de cosas. Pero bueno, a donde quiero llegar es el hecho de que el poder vivir en un mundo como el que estamos viviendo, si algo nos ayuda, son los consejos y los ejemplos que podemos tener. ¿Se recuerda usted que hay un viejo refrán que dice que el que no oye consejo, no llega viejo? ¿No? Entonces, en los consejos vienen los ejemplos y en los ejemplos vienen los consejos. Pero quiero concentrarme más que nada en los ejemplos porque son los ejemplos los que nos ayudan a mejorar nuestra manera de vivir. La Biblia es un libro lleno de ejemplos. La Biblia es un libro lleno de hombres y mujeres que nos dan ejemplos a nosotros en todos los tiempos cómo podemos vivir una buena vida y cómo apartarnos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. La Biblia nos enseña grandes hombres, grandes mujeres que tuvieron grandes éxitos y grandes fracasos. Entonces, nos invita la Escritura a que nosotros meditemos en ellos y aprendamos de las cosas que tenemos que hacer y mejorar. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 10, el verso 11. 1 Corintios 10, 11, mire lo que dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Me entiende ahora lo que trato de decir? Ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos, hombres, mujeres que sirvieron de alguna forma en el pasado y que ahora nos sirven a nosotros y nos seguirán sirviendo a nosotros como ejemplos. En la Biblia encontramos cantidad de gente, cantidad de hombres, cantidad de mujeres que sirvieron al Señor en su momento. Algunos fueron buenos ejemplos que estamos invitados a seguir y hay otros que han sido malos ejemplos, los cuales estamos invitados a evitar. Pero sea como sea, son ejemplos. Y la Biblia nos hace recordar que aunque fueron tremendos hombres de Dios, también fallaron. Que aunque fueron tremendas mujeres del Señor, también fallaron. En otras palabras, que por muy grandes que fueron, tuvieron sus errores. Casi todos, o mejor dicho, todos. Absolutamente. Abraham, el padre de la fe, mintió, falló, ¿no? Encontramos a un gran David, que la Biblia dice que Dios lo miraba y decía, ese corazón es detrás de mí, es para mí. Un tremendo hombre, un tremendo rey, también falló. Salomón con toda su sabiduría falló. Todos de una u otra forma fallaron, todos sin excepción. Juan el Bautista, un hombre tremendo con el que se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento. Llegó el momento que cuando él estaba preso y la presión era tanta, le dijo a sus discípulos, vayan y preguntan si este es. Porque estoy preso y estar preso por gusto como que no es justo, ¿verdad? Entonces mandó a sus discípulos con cierta duda que llegó a él a preguntarle a Jesucristo, oye Señor, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Y el Señor le contesta, yo soy. No le dice así, le dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto. ¿Por qué? Porque son los ejemplos los que le van a decir a Juan quién yo soy. Los ciegos miran, los cojos andan, a los pobres es anunciado el reino de los cielos. O sea, todo eso que Juan sabía que eran las características del Mesías, él se las manda a decir. No les dice, sí, díganle a Juan que yo soy el enviado de Dios. No. Díganle a Juan lo que ven, porque son los ejemplos los que van a mandar. Por lo tanto, tenemos nosotros que saber y entender que la única persona, y mire usted lo que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, pero no termina el verso ahí, como yo lo soy de. Ahí está el punto. Es más fácil tratar de imitar a Pablo que tratar de imitar a Jesucristo. Porque Pablo, hombre como usted y como yo, humano como usted y como yo, con sus altas y sus bajas como usted y como yo, con su carácter como usted y como yo, tenía todo lo que usted y yo tenemos. Pero aún así él dice, pues traten de imitarme a mí, ya que imitar a Jesucristo, que nunca tuvo pecado, que nunca tuvo un fallo, que nunca tuvo una enfermedad, que nunca tuvo un error, es un poco más difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo es el mismo Pablo quien nos dice, pero por sobre todas las cosas, iglesia, mantengan sus ojos en Jesucristo. No quiten su vista de ahí arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque si alguien nos va a salvar, ese es Jesucristo. Si alguien tiene el poder de actuar, ese es Jesucristo. Si tenemos un ejemplo a seguir, digno de seguir, ese es Jesucristo. No hay nadie más a quien nosotros tengamos que seguir. Por eso somos cristianos, no somos marianos porque no seguimos a María, no somos a mormones porque no seguimos a John Smith, no somos testigos de Jehová porque no seguimos a Russell, no somos nada de ellos porque no tenemos otro líder más que Jesucristo. A Él seguimos, a Él servimos, a Él amamos, a Él adoramos, a Él cantamos, a Él buscamos. Y eso es lo que la Biblia nos invita a nosotros siempre a buscar de Jesucristo. Pero una de las verdades bíblicas que quiero que meditemos juntos también, es esta. Dios no te pide nada que ya no te haya dado. Dios no te pide nada que Él ya no te haya dado a ti primero. El ejemplo clásico, primera de Juan 4:19. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros, o nosotros amamos a Dios en respuesta a su amor. No es que lo inventamos nosotros, no, señores. Él nos enseña a nosotros lo que es el amor.
porque nos ama a nosotros primero y Él espera que nosotros le regresemos ese amor a Él. Por eso de los mandamientos, el más importante y el primero que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el que reconoce Moisés, el que reconoce Jesús, es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Por eso, pero es porque Él nos ha amado hacia nosotros. Así nos ha amado Dios a través de los siglos. Entonces nosotros respondemos al amor con amor. Quiero tocar este tema porque te va a llegar a lo más profundo, pero a lo más profundo de tu bolsillo. A lo más profundo de tu bolsa. Primera de Corintios 16, del 1 al 3, dice de esta forma. Primera de Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, subraye eso, que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Eso tiene que ser subrayado. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Toda la prosperidad que nosotros podamos tener viene de parte de Dios. ¿Es un resultado a tu esfuerzo? Sí, pero es el resultado a tu fe. ¿Es el resultado de tu trabajo? Sí, pero es el resultado de la gracia de Dios en tu vida que te concede un trabajo. Es el resultado de que te has esforzado estudiando y te has esforzado en buscar. Sí, pero es la gracia de Dios contigo que te da gracia delante de los hombres para que estés por encima de muchos otros que quizás puedan estar mejor calificados que tú en tu trabajo, pero ese trabajo es tuyo por la gracia de Dios. Así que según hayas prosperado, tienes que apartar, y estoy hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Porque mucha gente dice, los pastores solo usan el Antiguo Testamento para hablar del diezmo, pero el diezmo no está en el Nuevo Testamento. No, pero hay algo mejor todavía, que es la ofrenda. Porque el diezmo es la 10ª parte de lo que ganas, por la ofrenda puede ser todo. Absolutamente todo. Así que no es cuestión de que es que es el mandamiento en el Antiguo Testamento, es que también está en el Nuevo Testamento. Y como uno invierte en lo que uno ama, si tú amas tu ministerio, si tú amas tu iglesia, si tú amas a tu Dios y Dios te ha prosperado, justo es que Él te pida, conforme has prosperado, que contribuyas de igual forma a la obra que Él te ha mandado hacer a través de los ministerios que en tu iglesia se pueden desarrollar. Toda prosperidad en tu vida viene de parte de Dios. Y lo que Dios te pide, espiritualmente, tiene que ser comprobado físicamente. Lo que Dios te pide espiritualmente tiene que ser comprobado físicamente. Yo tengo fe en Dios, demuéstralo. El diezmo, la ofrenda, es una de las formas en cómo nosotros le enseñamos a los demás que creemos en Dios. Se lo compruebo fácil. Jesucristo está al frente del templo, toda la gente está haciendo fila, trayendo sus diezmos, sus ofrendas, y de repente ve que llega una viudita, una ancianita, y pone su ofrendita, y Jesucristo alaba. Pero mire, no lo pensó. Póngale atención a eso, porque Cristo no pensó dentro de sí, entregó todo lo que tenía. No, le dijo a todos, les enseñó a todos. Ven, la fe de esta señora se manifiesta en lo que ha traído. Era todo lo que tenía. Si hubiera tenido más, de seguro lo hubiera dado. Pero su fe se manifiesta en que aún no teniendo, puede dar. Entonces, tu fe tiene que ser demostrada, comprobada en cierto momento con lo que Dios te pide, y especialmente te pide algo que ya te dio. Te está pidiendo algo que Él mismo te ha concedido. ¿Qué harías sin la presencia de Dios? ¿Qué harías sin la salud que Dios te presta? ¿Qué haríamos, mis amados, si Dios no está con nosotros? Ese es el punto. Ahora, déjame seguir con un punto más.
en cuanto a lo que es los ejemplos a seguir. El bautizo. Y quise tocar este punto por una razón, o varias razones. Sé que hay muchas iglesias que hoy en día dicen que esto no es tan importante, que el bautizo no tiene nada que ver con tu salvación, que el bautismo no tiene nada que ver con tu entrega a la iglesia. Incluso hay iglesias que no practican el bautizo, que no tienen este tipo de ordenanza dentro de lo que son sus estatutos. Bueno, San Mateo, capítulo 3, versos del 13 al 17, dice de esta forma: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. El bautizo es un ejemplo que demuestra la justicia de Dios. El bautizo es un ejemplo de lo que es nuestra vida antes de Jesús, después de que entregamos nuestra vida a Jesús, y lo que nos espera con Jesús. Es nuestra vida, nuestra muerte, nuestra sepultura, nuestra resurrección con Jesucristo y lo que nos espera con el Señor por adelante. Ahora, lo que muchas veces no hablamos es que lo que también nos espera es tentación, porque después que Cristo fue bautizado, fue tentado. Así que sabemos que después del bautismo viene la tentación, viene el problema, viene ahora, ya que estás obedeciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que es el bautismo, obediencia, es el ejemplo de obediencia que Jesucristo está mostrando. Mire, se lo pongo, se lo aclaro de esta forma. Según la ley judaica, según el pueblo hebreo, el ritualismo del bautizo, porque era un ritual el que se tenía, el ritualismo era una muestra de arrepentimiento. Todo pecador tenía que arrepentirse y bautizarse, y el bautizo le decía a todos los demás que me estoy arrepintiendo de mis pecados. Esto nos crea un problema teológico, porque si Cristo nunca cometió pecado, ¿para qué se bautiza si no tenía nada que arrepentirse? No tenía absolutamente un pecado en él. Mas, sin embargo, reconoce y le dice a Juan: no, yo tengo que ser bautizado, porque también el bautismo, que es un ejemplo de obediencia, te hace parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú obedeces el ejemplo que Cristo nos ha dado, cuando sales del agua, formas parte del cuerpo de Jesucristo espiritualmente hablando. Entonces, cuando eres parte del cuerpo, eres reconocido por el cuerpo. Cristo tenía que bautizarse delante de todos los que estaban allá para ser parte del pueblo. Si Cristo no se bautiza, no cumple con uno de los requisitos que la sociedad de su tiempo tenía para ser reconocido como maestro. Tenía él que obedecer ese ritual que tenían para poderse identificar con su pueblo. Si no hay identificación, no hay aceptación. Y entonces los mismos fariseos hubieran tenido toda la facilidad de decir: ¿para qué le obedecen si este hombre no hace caso a las leyes? Ni se ha bautizado tan siquiera. ¿Para qué le obedecen? ¿Para qué lo siguen? O sea, hubieran tenido mucho que argumentar al respecto. Por eso Jesucristo, que todo lo sabe, se anticipa a esto y decide cumplir con el mandamiento de la obediencia al bautizarse, y entonces demostrarle, porque todo el pueblo de Israel ha sido bautizado. Mire, 1 Corintios 10, 1 y 2, dice de esta forma: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados. Todos, porque era una identidad. Tenían que identificarse con el pueblo, tenían que identificarse con ese cuerpo, al igual nosotros hoy obedecemos ese ejemplo para identificarnos con la iglesia que nos abre sus brazos para recibirnos como miembros de nuestras iglesias. Así que es un ejemplo de obediencia, obediencia. Y si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que seguir, es la obediencia. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si no obedece, usted no está cerca de Dios. Perdón que lo diga así, pero es que esa es la realidad. Si uno no obedece, estamos en rebeldía contra Dios. Lo pongo de esta forma. Habemos muchos hermanos que ya hemos aceptado al Señor, que Cristo está en nuestro corazón y que de verdad le amamos y queremos servirle y queremos ser parte de lo que se hace en la iglesia, parte del ministerio, pero no queremos pasar por las aguas del bautismo. Entonces, si no obedeces al ejemplo, no eres parte de aquello. Y usualmente hablo como bautista, cristiano evangélico, en nuestras iglesias, usualmente en nuestras iglesias, tradicionalmente hablando bautistas, no permitimos que nadie trabaje en el ministerio a menos que haya arrepentimiento, haya aceptación de Jesucristo en tu corazón, haya obediencia bajando las aguas bautismales y haya demostración de un cambio de vida. Son los requisitos tontos, si usted lo quiere así, pero rápido se los digo para que podamos entender esto, ¿no? Tiene que haber fruto en tu vida y parte de ese fruto es la obediencia. Y la obediencia se demuestra físicamente hablando, bajando las aguas del bautismo. Espero en Dios que me estén entendiendo, que estemos en la misma página. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo de obediencia. Tenemos ejemplo. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, oiga, se humilló a sí mismo, hablando de Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, estos son los resultados de la obediencia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? La exaltación. ¿Eres obediente? Dios te exalta. ¿Eres obediente? Dios te bendice. ¿Vives en obediencia a Dios? Dios está contigo. ¿Vives en obediencia al Señor? No podrás ser millonario, pero no te faltará el pan de cada día. ¿Por qué? Porque joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Así que la obediencia trae fruto. Y parte de ese fruto es la exaltación que Dios te da cuando eres un hijo obediente. Dígame si no, como padres que somos, el hijo obediente, la hija obediente, siempre decimos, no, mi hija no está, todo me cate, ¿verdad? Es obediente, siempre está, y cuando es el malcriado, esta es la ovejita negra de la familia. No nos gusta decir mucho, no nos gusta decir mucho porque no queremos exaltar la rebeldía, pero sí queremos exaltar la obediencia. Igual Dios con nosotros. Dios quiere exaltar nuestra obediencia, Dios quiere bendecir nuestra obediencia, Dios quiere bendecirnos cuando estamos cumpliendo con su voluntad por sobre todas las cosas. Por lo tanto, si alguien nos ha dado ejemplo de obediencia, ese es Jesucristo, que siendo Dios, no escatimó dejar su gloria y venir a la tierra para vivir como usted y como yo y demostrarnos que se puede vivir en obediencia a Dios. Y Pablo nos lo recuerda y nos dice, sean imitadores de mí, porque yo obedezco la voz de Jesucristo, porque yo obedezco el mandamiento de Jesucristo, porque yo obedezco las leyes de Jesucristo, y entonces vamos a tener la bendición de la dirección del Señor. Por lo tanto, hoy vivimos bajo la gracia de Dios, que es el primer mandamiento que debemos de mantener, que es la gracia de Dios, pero no olvidarnos de aquellas cosas que
nos ayudan a caminar mejor en medio de un mundo incrédulo. Y no hay mejor cosa, mis amados hermanos, que los ejemplos que tenemos para seguir. Ejemplos. Yo no puedo hablar de otras iglesias, pero puedo hablar de mi iglesia, porque la conozco, porque amo mi rebaño y amo personas que nos han dado tremendos ejemplos en su manera de vivir, en su manera de seguir. Tenemos matrimonios aquí de 60 años, de 50 años. Ya no se ve mucho eso, hermanos. Hoy en día ya no se ve mucho eso, ¿no? Ya algunos ya a los 2 años ya queremos cuitear. A los 5 años ya cuando llegamos a los 7 decimos este arroz ya se coció. Pero el problema es que se puede quemar. ¿No? O sea, no debemos de descuidarnos. Por eso, ejemplos. Tenemos ejemplos a seguir, no solamente en el área espiritual, que si el Pablo, que si Moisés, que si Jesucristo, que si Débora, que si Timoteo, que si Tito, que si Juan, que si Pedro, no. También en tu iglesia hay ejemplos a seguir. También dentro de nosotros, terrenalmente hablando, hay ejemplos que nos hacen pensar y meditar mejor. Yo lo he dicho cantidad de veces y no me cansaré de decirlo. He amado y amo a mi pastor, aunque ya no está en medio de nosotros. Amo los ejemplos que me dejó, tremendos buenos ejemplos, y también tuvo malos ejemplos, cantidad de malos ejemplos. Pero esos ejemplos los hago a un lado, como bien dice la palabra, lo escudriño todo y retengo lo que me sirve, retengo lo bueno. Y hay tremendos ejemplos. Hay palabras que él me dijo que jamás las voy a olvidar, nunca, porque fueron ejemplos para mí y para cantidad de otros que tuvimos la bendición de estar bajo su pastorado. Por eso hay muchos ejemplos, hermanos, que debemos de seguir. Hay muchos ejemplos. No se me preocupe, no se me agüite, como dicen los muchachos. Recordemos que si Él nos ha dicho que Él lo va a hacer, confiamos en que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos dio ejemplo de que se puede hacer y de que lo ha hecho a través del tiempo, a través de la historia. Y si Dios lo hizo en aquel tiempo, lo va a hacer también ahora con nosotros. No nos demos por vencidos. Hay que orarle al Señor. Cuando estaban en Egipto tenían las plagas, pero había un hombre junto con su hermano que no dejaban de orar por su pueblo, Moisés y Aarón, orando todo el tiempo. Estaban con las plagas, pero oraban todo el tiempo para que Dios protegiera a su pueblo. Dios cumple su promesa de proteger a su pueblo, siempre y cuando el pueblo esté en obediencia a su palabra, en obediencia a lo que Él nos pide. Por lo tanto, quiero terminar dándonos esa instrucción, esa invitación a que no dejemos de seguir los buenos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Seamos imitadores de aquellos que son dignos de ser imitados. Seamos buenos seguidores de aquellos que son dignos de que les podamos seguir. Tengamos nuestra mente abierta, no nos confundamos. No cambiemos lo que es la presencia de Jesucristo por otras presencias. Mantengámonos siempre en ese margen, en ese caminar, y recordar que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo, delante del cual hemos leído: toda rodilla se doblará y llegará el día en que toda lengua confesará que Él es el Señor, que no hay otro. Si hay alguien digno de seguir, es Jesucristo. Si hay alguien digno de imitar, es Jesucristo. Ejemplo nos ha dado en todo sentido. Ejemplo nos ha dado. Desde que es Dios, desde que es Rey, desde que es el Mesías, desde que es nuestro amo, desde que es nuestro hermano, desde que es nuestro amigo, desde que es nuestro sanador, desde que es nuestro salvador, desde que es nuestro redentor. En todo sentido nos ha dado ejemplo para que sepamos y confiemos que si Dios lo hizo, lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Que podamos tener una vida, que nos esforcemos en esa vida por agradar a Dios por sobre todas las cosas. Señor, gracias, porque nos permites meditar en tu palabra, porque nos permites ver estos ejemplos tan importantes en medio de un mundo, Señor, que camina por todos lados, en todas direcciones. Qué bueno es que tu Espíritu Santo le da dirección a tu pueblo, a nuestras vidas. Permítenos seguir, Señor, ese camino, esa senda, el único camino que debemos de seguir, que se llama Jesucristo.
y que en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, podamos en ese caminar encontrarnos siempre contigo. Y mientras meditamos en esto, quiero dirigirme a usted que quizás nos está viendo y aún Cristo no está en tu corazón. Recibir a Jesucristo en el corazón no es una cuestión religiosa, no es un acto religioso, es un acto de fe. Recibir a Jesucristo en el corazón cumple con lo que Romanos 10 nos enseña, que aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice la palabra. Al apóstol Pablo le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El secreto es, cree en Jesucristo. En un mundo de incredulidad, aprende a creer en Jesucristo. Y la primera parte de esto es invitándolo a que venga a tu corazón. Si nunca lo has hecho y quisieras recibir a Jesús en tu corazón, y con ello, dice la Biblia, recibes perdón de pecados, recibes la dirección del Espíritu Santo, recibes las promesas que Él tiene para ti y recibes una vida eterna en la fe que pones en nuestro Señor Jesucristo. Simplemente dile ahí donde estás, sentado, sentada, aún si vas manejando, puedes decirle al Señor, Jesús, ven a mi corazón. Te reconozco hoy como Señor y Salvador de mi alma, de mi vida. Te suplico que de ahora en adelante tu Espíritu Santo me guíe y en tu palabra pueda encontrar el alimento necesario para crecer en comunión contigo. Gracias, Jesús, por haber muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te pido que vengas a morar a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Si usted dijo esa pequeña oración, creemos con todo nuestro corazón que Cristo ha venido a tu corazón y que por lo tanto hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Así lo creemos, así lo confesamos, así lo declaramos, porque por fe declaramos estas cosas y lo podemos comprobar con nuestra propia vida de que esta es una realidad. Gracias, Dios amado. Hoy queremos terminar no solo con una oración, sino con un canto que expresa el sentir de tu pueblo en estos momentos. Míranos con tus ojos de misericordia y como bien dice, Señor, tu palabra, sana nuestra tierra, Jesús. Sana nuestra tierra, sana nuestra vida, sana nuestra familia, sana tu iglesia, sana tu pueblo, sana nuestra tierra, Jesús. Que en este canto expresemos el sentir del corazón de tu pueblo. Te lo suplicamos en tu nombre precioso. Amén y amén. Terminamos con esta linda alabanza.